hubo una polémica que se presentó por el tema del Portuguesa, de impagos por impagos a Chucho Ortiz, que bueno, ha sido noticia últimamente también porque ahora lo anunciaron como técnico de Estudiantes. Pero bueno, un poco todo fue disparado por una serie de tweets que publicó Jesús López, el periodista Jesús López de Meridiano Televisión. Vamos a ponerlo por aquí en la miniatura. Que bueno, un poco disparó una serie de situaciones que más o menos terminaron en nada. Pero bueno, justamente digamos ese día de la victoria del Caracas ante UCB, posterior a eso, pues bueno, sale esta serie de tweets, este hilo donde Jesús López dice: el Portuguesa cayó ante la Academia Puerto Cabello y finaliza la fase regular de la apertura con 18 puntos. Pero no todo está definido, pues el pasado 13 de abril se venció el plazo que le dio el Consejo de Honor para pagar el finiquito del profesor Jesús Ortiz. Hasta la fecha de hoy, eso fue el 27 de abril, hasta la fecha de hoy, 14 días después del vencimiento del plazo, se conoce que el rojinegro no le ha pagado su ex DT, por lo que corresponde la aplicación de la sanción prevista, que sería la pérdida de puntos, 3, y quedaría fuera de la fase final, tendría 15 puntos. Las próximas horas son definitivas para la definición de este caso. Y bueno, de cierta manera eso despertó una expectativa que sinceramente yo no la tenía, porque la verdad es que en este tipo de situaciones legales los tiempos no son nunca tan rápidos como los que quizá tendrían que haber sido como para permitir que se desencadenaran la serie de situaciones que dieran con la pérdida de los 3 puntos de Portuguesa y la entrada del Caracas. De cierta manera, pues bueno, un poco al salir eso, pues bueno, obviamente se despertaron las opiniones a favor, opiniones en contra. Yo di, digamos, a conocer la mía. A mí en particular, yo no estaba en absoluto de acuerdo, o así, no veía con buenos ojos el clasificar de esa manera en caso de que se diera, lo cual no significa que yo no estuviera de acuerdo con que Caracas hiciera las gestiones que necesitara hacer para ver si se daba la posibilidad de entrar. Es algo que a Caracas le correspondía hacer una vez que se dio a conocer a la luz pública lo que ahí dijo el amigo Jesús López. Entonces creo que ahí, digamos, eso sería lo lógico. Después de un poco la bulla y tal, al día siguiente, bueno, un poco sale la información de que Caracas había introducido un recurso al Consejo de Honor. Me pareció leer como que decía que había introducido un reclamo para que se hiciera valer, digamos, el tema de lo de la sanción por los 3 puntos y tal. Algo que de por sí a mí me parece un poco raro, digamos, el lenguaje en el que se dijo eso, porque por lo que yo tengo entendido, yo obviamente no tengo información directa del tema. Esto es un poco más lo que yo he recogido, digamos, de lo que he leído y un poco como he visto que funcionan ese tipo de cosas. Caracas en sí no tenía derecho a hacer ningún reclamo en un caso como esto, o exigir nada, porque Caracas no es parte afectada en el asunto. En todo caso, la parte afectada sería Jesús Ortiz, como ex técnico de Portuguesa y a quien le deben el dinero. Tendría en todo caso que ser él el que hiciera la exigencia de o que le pagaran el dinero que le falta, si es que no habían llegado a ese acuerdo, o que bueno, se ejecutara el asunto, digamos, el primer castigo que correspondía, que en este caso eran los 3 puntos. De hecho, el amigo Jesús López, un poco clarificando el asunto, porque había por ahí una duda de que la primera sanción hubiera podido ser el tema de los 3 puntos. Había publicado, digamos, el extracto del artículo 112, que es el que correspondería para esta sanción, donde dice, bueno, el club que por resolución firme emanada de la FBF o la Cámara de Resolución de Disputas se ha obligado a cancelar alguna cantidad de dineraria y no lo hiciera en los plazos previstos, será emplazado por el Consejo de Honor a que un plazo de 30 días continuos se haga efectivo el pago correspondiente
advirtiéndole deducción de puntos en el supuesto impago. Vencido este plazo de 30 sin que se haya cumplido la obligación respectiva, se aplicará automáticamente las medidas de deducción de puntos y multa accesoria al club infractor. Obviamente, al poner eso ahí, pues es lo que dicen es, en ese caso aplicaba una sanción automática. Entonces, lo que yo entiendo que Caracas hizo fue un poco, no sé, aquí me corregirá si hay algún abogado aquí conectado que me corrija, digamos, en lo que yo creo que fue, que es que a lo mejor pidieron un recurso como un recurso de interpretación o como información de cómo estaba el caso, de manera de decir, mira, léete digamos, la resolución que salió en este caso y ve si se cumple. Y bueno, si tienes que tomar una decisión, tómala, pero en realidad no hubo un reclamo, sino como llamar la atención sobre ese tema. Ahora, en ese tipo de recursos no es que tienes un plazo definido donde te dicen, ok, sí, al día siguiente te responden y ya está listo. No, ahí no hay ningún plazo. Ahí pueden responderte ahorita o te pueden responder dentro de un mes. Entonces, a todas estas, yo la verdad no tenía ninguna expectativa realista de que eso fuera a terminar sucediendo. Primero porque, bueno, de cierta manera termina la fase final y prácticamente al día siguiente están haciendo ya el sorteo. Yo no veía manera de que hicieran valer algo, vamos a decir, esa sanción de manera tan rápida como para cambiar la logística que podían tener los diferentes directivos de equipo, en este caso el de Portuguesa, para evitar que, bueno, entre uno y salga el otro. Entonces, no sé, yo no lo veía factible. Y bueno, al final no terminó sucediendo, sino que salió Portuguesa en su sorteo y bueno, está sorteado y van a disputar mañana su primer partido de la fase final y pues disputarán la fase final hasta el punto que les corresponda, ¿no? Como digo, yo la verdad no quería que el equipo clasificara así, tampoco yo iba a poner el grito en el cielo si terminaba sucediendo. Sencillamente yo como aficionado del equipo y digamos como doliente también de lo que fue este torneo, yo siempre prefiero que ese tipo de cosas se ganen en la cancha. Por supuesto que si un equipo debe dinero y tiene una sanción o tiene una resolución en firme, bueno, debe pagar las consecuencias que correspondan, ¿no? Es lo que es el deber ser. Entonces, por mucho que tú digas, mira, Jesús Ortiz no te gusta, o es esto, o es lo otro, o cobró mucho, o es pesetero, o lo que sea, independientemente de lo como a ti te parezca el personaje, si eso se acordó de que yo cobro esto y tú estás de acuerdo en pagar eso, y eso se puso en un contrato, pues independientemente de lo que sea el tipo, si hizo su trabajo, como lo hizo en Portuguesa, pues le corresponde que le paguen lo que está bajo contrato y tienes que pagárselo, independientemente de que a ti ahora te parezca mucho y le tienen que cumplir. Pero bueno, en ese caso, digamos, Caracas no es que tenía ningún interés particular en eso, sino que obviamente circunstancialmente le servía la posibilidad para poder ver si entraba a la fase final y bueno, evidentemente, como digo, era muy difícil que eso se diera de manera tan rápida como para que Caracas entrara a la fase final. Y para mí creo que es la mejor decisión en este sentido, porque yo prefiero que el equipo permanezca concentrado en su fase de grupos de Copa Sudamericana. Creo que hubiera sido más bien un peso bastante fuerte el haber tenido que jugar en este doble frente ya vamos a pasar, digamos, un poco alguna consecuencia que ya tuvo, digamos, el partido ante UCB con los incidentes que hubo ahí en las bancas. Entonces yo creo que al final, para el Caracas resulta mejor estar concentrado en su Copa Sudamericana. La fase final en sí no impacta el tema de la tabla acumulada, así que creo que si no te lo ganaste en la cancha, agacha la cabeza y dedícate a trabajar para que en el siguiente torneo puedas entrar como debes entrar. ¿Esto significa que a Portuguesa no le van a poner la sanción? Yo creo que lo más probable es que sí, pero la dejarán para el clausura.